Y hay que volver a empezar. Listo. Ah, Otra vez. perdón, buenos días. No tenía activo el audio, discúlpenme. No me había fijado. Esta cosa tecnológica también es nueva para mí. Disculpen que haya estado hablando sin el micrófono. Voy a reiniciar un poquito. Lo que les decía es, bueno, el día de hoy vamos a platicarles sobre uno de los productos que Softec desarrolla. Softec es, como bien saben, una empresa dedicada al desarrollo de productos de asesoría y consultoría inmobiliaria para poder determinar productos que sean digamos, lo más rentable posibles para terrenos o para desarrollos, ¿no? Softec lleva 39 años en el mercado. Lo que hacemos es, como les comentaba, dar asesorías respecto a desarrollo de productos inmobiliarios, productos de inversión, en productos como lotes, digamos, lotes unifamiliares, macrolotes, vivienda, departamentos, eh, comercio, espacios comerciales en todos los formatos, industria, oficinas, hoteles, hospitales, etcétera. Prácticamente cualquier producto que puedan desarrollar en algún terreno que tengan, ¿no? Como les comentaba, el día de hoy les vamos a platicar sobre el producto que nosotros llamamos mejor y más rentable uso, que es en general el producto hasta cierto punto más completo que tenemos, en el cual lo que hacemos es eh, decirles cuál es el producto, cuál es la mezcla de producto más rentable que podrían tener para un terreno que quieran desarrollar. Para hacer este tipo de productos, lo que nosotros hacemos es evaluar varias cuestiones, ¿no? En general partimos del hecho en el cual específicamente para este producto ustedes tienen un terreno con el cual están buscando o están decidiendo qué hacer con él. El terreno puede estar prácticamente en cualquier circunstancia, es decir, en condiciones urbanas, en condiciones, digamos, rurales o en condiciones semiurbanas, ¿no? En donde por varias condiciones es que nosotros los estaríamos evaluando y les estaríamos dando escenarios respecto a qué hacer en cuanto al mejor producto desarrollable respecto a las condiciones en las que se encuentra el terreno. Parte de lo que hacemos inicialmente es, como les decía, evaluar el terreno, ¿no? Evaluar el terreno, ver cuál es la condición que tiene, cuáles son digamos, los elementos con los cuales cuenta, en qué contexto se encuentra, es decir, qué tienen construido, digamos, contiguamente o en un entorno cercano, ¿no? Como les decía, puede ser que el terreno esté tal vez en un centro de ciudad, que esté en una zona en crecimiento, que esté en una zona totalmente digamos, sin desarrollo, o que pueda estar, digamos, en circunstancias de alguna eh, digamos, vialidad principal, etcétera, bajo ciertas circunstancias. Lo que hacemos es evaluar cuál es el contexto que tiene el terreno, ¿no? Respecto a sus colindancias. Por otro lado, lo que hacemos es evaluar el nivel de accesibilidad que tiene el terreno, ¿no? Esto, como bien sabrán, pues en general es fundamental para muchas cuestiones, ¿no? Por un lado, para tener, digamos, un cierto acceso a ciertas normas digamos, de construcción o ciertas normas de uso de suelo, que les permitan o no hacer, digamos, ciertos giros y ciertas densidades, eh, y que por el otro lado, pues también es en general un elemento bastante valorado por los compradores o posibles arrendatarios, ¿no? O arrendadores. En el caso, otro punto que hacemos en torno a la evaluación del predio es determinar cuáles son sus condiciones respecto a ubicación en cuanto a lo que pasa en el mercado, ¿no? Es decir, si se encuentra en una zona en la cual están desarrollándose cosas, si se encuentra en una zona en la que se están vendiendo casas, en una zona en la que, digamos, no hay nada, en una zona en la que se encuentra en, digamos, distritos centrales o en una zona en la que se encuentren ya productos mixtos, etcétera, ¿no? Eso es otra parte del componente que tenemos, ¿no? Eh, por supuesto que también lo que hacemos pues es verificar cuál es el uso de suelo o la normativa de uso de suelo que tiene el terreno. ¿Por qué? Porque al final del día esto va a ser parte de la base importante para poder determinar cuál podría ser
digamos, el límite el tope de construcción que podrían tener o los giros que podrían estar desarrollando, etcétera, ¿no? Con esta parte lo que hacemos es evaluar y determinar cuál podría ser potencial o la vocación, digamos, natural del terreno, ¿no? Otra parte u otro componente de los que tenemos en este análisis es generar un diagnóstico que seguramente si han estado con nosotros en alguna otra emisión de nuestros webinars, lo que este diagnóstico en cierto momento puede ser un producto por sí mismo, ¿no? En este punto, al tener, digamos, como decíamos, el producto más completo que les brindamos o la asesoría más completa que les brindamos, lo que hacemos es desarrollar este diagnóstico de mercado en función de, digamos, pueden ser varias cuestiones, ¿no? Puede ser la parte del uso en el sentido de que la normativa de uso les permita tener vivienda, comercio, oficinas, hotel, por decirles algún ejemplo. Y con base en eso, pues evaluamos esos segmentos o esos giros a desarrollar. O puede ser que ustedes tengan una idea respecto a que son una empresa que se dedica al desarrollo de casas. Entonces, en donde ya tienen experiencia o en donde tienen una estructura institucional sólida que les permite operar, pues es en la parte de casas. Entonces, bueno, si ustedes tienen una idea preliminar, pues sobre esa, digamos, sobre esa línea vamos. Otro sentido podría ser que nosotros evaluemos, con base en lo que decíamos de este potencial del predio, cuál podría ser digamos, la mezcla de giros que nosotros les estaríamos recomendando para evaluar, ¿no? De tal forma que lo que hacemos es generar ciertas zonas de influencia para el terreno, ¿no? Es decir, no es lo mismo tener tal vez un terreno de 1000 metros en una zona central que pueda tener una alta densidad respecto a un terreno tal vez de 20, 30 hectáreas en una zona periférica de alguna ciudad, en donde pues las zonas de influencia van a ser diferentes, ¿no? Es decir, si ponemos tal vez un centro comercial de contigüidad o digamos, de servicio para una colonia, pues en general la mayor parte de los clientes llegarán a pie, entonces la zona de influencia será una zona, digamos, 500 metros alrededor del terreno, 1000 metros alrededor del terreno, versus terrenos que tal vez pueden tener, no sé, formatos de centros comerciales muy grandes en donde la influencia del proyecto podría ser para una zona completa de la ciudad o incluso en algunas ciudades para toda la ciudad, ¿no? Entonces, evaluamos cuáles serían las zonas de influencia para el terreno, tomamos cuáles podrían ser los segmentos que podrían ser considerados como meta para el proyecto y hacemos con esto una evaluación de toda la parte de la oferta, ¿no? Es decir, la oferta tiene X tamaño de mercado, está rentándose o vendiéndose a tales precios, las características son con ciertos acabados, con un cierto periodo de rentas, etcétera, ¿no? Evaluamos toda esta parte de cómo es que se está, digamos, dando la oferta que existe actualmente, ¿no? Y por el otro lado, lo que hacemos es que evaluamos los generadores de demanda, ¿no? Es decir, cuántas familias tienen cercanas o en estos radios de influencia, cuántas, digamos, tal vez puede ser una zona, como decíamos, en algún centro de ciudad, donde prácticamente pasa de todo, ¿no? Es decir, las personas van ahí a comprar, van ahí a trabajar, hay estudiantes, hay turistas, ¿no? Entonces lo que hacemos es que evaluamos estos componentes respecto a los que podrían ser los generadores de demanda, por un lado para productos de consumo, es decir, centros comerciales, o por otro lado, estas zonas en las cuales se estaría teniendo una mayor demanda hacia no sé, viviendas de, por un lado, no sé, interés social, o viviendas residenciales, o viviendas medias, o departamentos de un cierto nivel, o departamentos en zonas turísticas, etcétera, ¿no? Lo que hacemos es entonces medir la oferta, las características de la oferta y estimar las demandas que pueden tener digamos, en ciertos proyectos de un tamaño macro que podrían tener las ciudades o en proyectos más pequeños, demandas que podrían estar siendo generadas en alguna fracción de las ciudades, ¿no? Lo que hacemos es, digamos, generar esta estimación de ver cuál es el tamaño de mercado que existe, cuáles son las características de esa oferta. Por el otro lado, estimar los tamaños de mercado en el sentido de las demandas que podrían existir y ver cuáles son los espacios que están desatendidos o cuál sería el tamaño de mercado, es decir,
cuántos departamentos está absorbiendo una ciudad, cuántas casas de tal nivel o de tal segmento está comprando una ciudad o está absorbiendo una ciudad, ¿no? Cuántas está haciendo a través de financiamientos, cuántas están haciendo a través de, digamos, de recursos propios, etcétera, que ustedes les ayuden a poder estimar los flujos que tendrían respecto a la venta de los productos que están o estarían desarrollando, ¿no? De tal forma que con esta parte del diagnóstico, que como decíamos es el segundo gran componente, lo que hacemos es evaluar las condiciones del mercado en cuanto a oferta y en cuanto a demanda, para ver cuáles son los nichos, es decir, ver si está sobreofertada la ciudad o si existen ciertos nichos que no están atendidos y de qué manera eventualmente el proyecto los podría estar capitalizando. El tercer componente digamos, en este producto SoftTech sería la modelación del proyecto, que es básicamente el cruce entre estos dos grandes bloques que decíamos, ¿no? La evaluación del predio y la evaluación de mercado o el diagnóstico de mercado, ¿no? Es decir, cómo el predio, cómo las características del predio podrían estarse subiendo a la ola de la oferta o digamos, a cubrir ciertos nichos no atendidos de mercado en el tema de la demanda, ¿no? Lo que hacemos es buscar el recomendarles o detectar esos segmentos que están sobreofertados para tratar tal vez de no meternos en esos espacios, buscar nichos de mercado que no estén atendidos y poder tratar de enfocarse en estos y verificar cuál podría ser el nivel de desempeño que podrían tener para evaluar los productos con mayor rentabilidad o los productos ideales que podrían estar teniendo en el terreno para poder, digamos, maximizar por un lado las densidades o usos que podrían tener en las normas y por el otro lado tener este balance de un producto atractivo y un producto que se venda, digamos, hasta cierto punto rápidamente, ¿no? Lo que hacemos a través del diagnóstico de mercado, lo que hicimos también fue determinar cuáles son los competidores que tienen mayor éxito con la idea de buscar esas características que son las que está tomando el mercado de mejor forma y tratar de integrarlas en el proyecto a desarrollar, ¿no? Es decir, lo que hacemos ya en esta parte de la modelación del proyecto y del producto es buscar un balance entre el valor de los productos y el tiempo de desplazamiento que podrían tener. Lo que hacemos es, como bien dice el nombre del producto, buscar el mejor y más rentable uso para el proyecto, ¿no? Es decir, tal vez el proyecto tenga 3 o 4 giros y ciertas densidades, ¿no? Es decir, que tal vez tenga comercio con vivienda. Bueno, la vivienda puede ser en el formato vertical o puede ser también en formato de casas, ¿no? Que pudiesen ser casas con una fracción de comercio o un edificio con una planta comercial, etcétera. Tenemos aquí una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo se requiere para conocer qué se puede construir en el terreno? En general los tiempos que nosotros le solicitamos para poder desarrollar un producto de estas características es entre 4 semanas y 6 semanas, ¿no? Eventualmente puede ser un poquito más en casos de proyectos de gran magnitud o proyectos, digamos, de impacto regional. Digamos, en este caso hemos evaluado, les decíamos, llevamos 39 años haciendo este tipo de proyectos, entonces hemos evaluado desde reservas digamos, de 1,000 metros, 300 metros, ¿no? Es decir, reservas muy focalizadas que eventualmente pueden tener mucha densidad o reservas de 600, 1,000 hectáreas, ¿no? En donde más bien nos estaríamos refiriendo ya a un producto de gran magnitud, de un impacto regional y de una condición en el tiempo, en el cual, como decíamos, en los proyectos hasta cierto punto más acotados o más fáciles de trabajar para nosotros, pues sería más o menos alrededor de 4 semanas las que necesitaríamos para poder evaluar digamos, el posible desempeño que podría tener el proyecto y darles una sugerencia respecto a este mejor y más rentable uso, o si son proyectos muy grandes o terrenos muy grandes, lo que necesitaríamos sería más o menos mes y medio para poder nosotros darles una recomendación
que en general normalmente lo que hacemos es vincularnos al proceso digamos, del arquitecto o del planificador maestro, ¿no? En donde lo que hacemos es los resultados que nosotros les damos como un ideal de producto, traducirlos con el arquitecto en el sentido de llevarlos a un producto que físicamente se pueda construir y en el caso de terrenos muy grandes que se puedan llevar hacia planes maestros en dosificaciones de uso por zonas y por giros y densidades, ¿no? Tenemos aquí otras preguntitas, dice Jessica Aguilera, el desarrollo será de 800 casas para los trabajadores de la industria automotriz, falta equipamiento en la ciudad, ¿cómo afectaría para el negocio? Mira, en general, pensando en ciudades que tienen industrias de este tipo, no se podría decirte, acabamos de terminar o estábamos revisando ahorita unos proyectos en Querétaro, en León, en Hermosillo, ¿no? Ciudades que más o menos están en esta lógica que me comentas. Definitivamente el hecho digamos, de no tener un componente que atienda ciertos servicios o ciertos requerimientos para los posibles compradores de casas, generalmente pues definitivamente pega, ¿no? El tema es que pega de diferentes maneras, ¿no? Puedes pensar que puede ser un producto de interés social en el cual pues digamos las características de los compradores o de los trabajadores pues hasta cierto punto genera que haya necesidades robustas que lleven digamos, a estar cerca de las plantas o de las zonas de trabajo, ¿no? De tal forma que tal vez con cuestiones de abasto o algunos equipamientos de comercio pueda ser solucionada, digamos, los primeros requerimientos naturales de espacios comerciales, ¿no? Si estás hablando tal vez ya de un producto en el cual hablas más bien de un campo de golf con, digamos, los productos plus y sin estar cercanos a ciertos equipamientos, pues eventualmente ha habido casos en los que no necesariamente es tan complejo para este tipo de segmentos moverse, ¿no? Es decir, sí tienes estos casos en los que hay proyectos de un producto plus, que adentro del proyecto está muy arropado con amenidades, con atributos muy particulares sobre los requerimientos para atender las necesidades digamos, de las familias de más altos recursos, y que eventualmente no genera mucho conflicto el que esté relativamente separado de las zonas digamos, de empleo o de las zonas de abastecimiento, ¿no? O de las zonas de centros comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, habría que evaluar específicamente cuál podría ser el producto que estarías pensando. Si es una vivienda media, pues a veces puedes tratar tal vez de dar ciertas respuestas poniendo tú algún componente comercial dentro del proyecto. Para el tamaño digamos, de 800 casas, pues la verdad es que si ya es un proyecto de una magnitud importante, entonces en general sí sería tal vez adecuado en el caso de que al hacer una evaluación y ver que no hay zonas en las cuales se pueda abastecer o en las cuales se pueda tener ciertas actividades recreativas, etcétera, las familias que van a vivir ahí, pues tal vez sí valdría la pena que se piense en un componente o en una dosificación de uso dentro de tu terreno para alguna plaza comercial de servicios básicos o servicios de proximidad, ¿no? Tal vez un supermercado, tal vez no sé, algún ancla de entretenimiento, alguna cuestión de este tipo, ¿no? Dice otra pregunta, ¿cuál es el mejor uso inmobiliario de un terreno? Mira, el mejor uso inmobiliario de un terreno depende. Es básicamente el motivo de estas evaluaciones que nosotros hacemos. Podrías tener tal vez terrenos que tengan una normativa muy permisiva, ¿no? Que tengas unos terrenos que sean, prácticamente te dejen hacer lo que tú quieras, ¿no? O terrenos que no te dejen hacer casi nada, ¿no? Entonces, esa va a ser un punto de partida para el terreno, ¿no? Sin embargo, la ubicación donde están los terrenos o el contexto en el cual se encuentre la ciudad en la cual están, ¿no? Es decir, existen una serie de variables que sí te van a llevar a que no necesariamente el mejor uso inmobiliario para un terreno lo es para el otro, ¿no? Incluso hablándote, digamos, pensando en casos en los cuales son terrenos, digamos, contiguos, ¿no?
A lo mejor uno tiene esquina y el otro no tiene esquina, ¿no? Uno es por donde hay más flujo que por el otro, etcétera, ¿no? Es decir, sí es necesario realizar una evaluación del terreno para poder evaluar y precisamente decirte, este sería el mejor uso para este terreno, ¿no? Puedes pensar que lo que sí podrías pensar es que a lo mejor hay usos inmobiliarios relativamente más fáciles de desarrollar que otros, ¿no? O más fáciles que comercializar de otros, ¿no? Digamos, poniéndote los casos como muy nuevos, ¿no? De giros muy nuevos. Estas cuestiones de co-living o coworkings o, digamos, giros muy administrativamente u operativamente muy complejos, pues a veces sí son difíciles de desarrollar si no tienes una estructura institucional que lo pueda desarrollar, ¿no? O puedo decirte tal vez que a veces tener un departamento en renta, pues es tal vez lo más sencillo que podrías tener, ¿no? Entonces puedes tener como varios parámetros para poder evaluar esta condición de decir cuál es el mejor uso inmobiliario para un terreno, ¿no? Pero depende en general yo te diría, de la ubicación del terreno, en el sentido de la ciudad, qué le está pasando a la ciudad en donde está, qué le está pasando a la zona en donde está y eventualmente cuál es tu capacidad como digamos, estructura institucional y cuáles son tus intereses respecto a esos terrenos o a ese terreno, para poder decirte cuál podría ser el mejor uso para un terreno, ¿no? Que básicamente, como decíamos, es un poquito el objetivo, la razón de ser de este tipo de evaluaciones, ¿no? Isaías Rafael Figueroa nos dice, realizan los estudios de mercado que también se usan en evaluación en proyectos. Mira, generalmente puedes tener una evaluación digamos, de proyectos o de terrenos bajo diversas metodologías, ¿no? Lo que nosotros hacemos es, podemos generar una evaluación del terreno hasta cierto punto más dinámica de lo que normalmente se hace, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que puedes tener una evaluación basada en el potencial de desarrollo del terreno, ¿no? Hay ocasiones en las que en general las evaluaciones o uno de los elementos con los cuales puedes evaluar sería con elementos de proximidad, ¿no? Es decir, en cuánto están vendiéndose los terrenos cercanos a donde yo estoy, ¿no? Sin embargo, la verdad es que en general es bastante subjetiva esta forma de evaluar los terrenos, ¿no? Eh, o puedes tener tal vez parámetros un poquito de comparativos o de una evaluación respecto al estado del inmueble, etcétera, ¿no? Sin embargo, en caso de que pretendas hacer un desarrollo nuevo, lo que nosotros te podemos hacer es una evaluación que podríamos llamar dinámica, ¿no? En la cual es una evaluación en función del potencial constructivo del terreno basado en el potencial del mercado, ¿no? Es decir, lo que nosotros te decimos es, eventualmente, si construyes esto, ¿en cuánto tiempo lo vendes y en cuánto dinero lo vendes, ¿no? Es decir, lo que puede, y de eso sería estimar un valor residual para evaluar el valor del terreno o el valor del proyecto en caso de que sea necesario evaluar un proyecto, ¿no? Me dice Pedro Rodríguez, ¿hay alguna correlación con las tablas de la CEDUBI? Pienso, a lo mejor te refieres a los polígonos de CEDUBI, eh, perdón, son los polígonos de CONAVI o a las zonas de CEDUBI, ¿no? En general, CEDUBI, hablando específicamente en el caso de la Ciudad de México, CEDUBI lo que hace es que tiene, o parte de lo que hace, es desarrollar los planes y programas de desarrollo urbano. Entonces, en estos planes y programas de desarrollo urbano lo que hacen es plasmar las normativas de uso, que es un poquito esta parte que platicábamos ahorita. En el caso de la Ciudad de México, como hemos comentado en algunas otras ocasiones, las políticas de uso y de densidad del suelo son prácticamente las más específicas y las más restrictivas, no restrictivas, sino las más específicas del país, ¿no? En donde prácticamente lote a lote tienes tú digamos, una base de qué es lo que puedes hacer, ¿no? Es decir, puedes tener un terreno en Reforma, ¿no? Entonces puedes tener un terreno en Reforma que la normativa te dice que lo puedes construir en el 80% del terreno
y puedes tener 40 pisos, ¿no? Entonces, y puedes tener tal vez este uso de habitacional con oficinas o algunos de los usos que están por ahí, ¿no? Pero básicamente lo que te dice es, puedes construirle, desplantar en el 80% del terreno, puedes construirle máximo 40 pisos en tales giros, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, en efecto, partimos de eso, pero generalmente no necesariamente el tope de la construcción en ocasiones va a ser lo más rentable, ¿no? Puede ser que en este momento el mercado de oficinas que fue muy pujante o que sigue pujante, al menos en la construcción en ciertas zonas de la ciudad, o específicamente en Reforma, pues ahorita el mercado de oficinas ya no esté absorbiendo tantas oficinas como los años anteriores, ¿no? Entonces que te digamos, espérate, ¿no? Ahorita no es buen momento para que desarrolles oficinas, ¿no? O si quieres hacer este producto, habría que pensar en esperarse un rato, ¿no? O si quieres, o que lo que te podamos decir es, vemos estas otras alternativas, ¿no? Tal vez pensar en un hotel, pensar en viviendas en renta, ¿no? Etcétera. Es decir, esta parte es la que hacemos, que en efecto estaría relacionado con el tema de los usos del suelo o lo que marca Sedubi, y por el otro lado lo que nosotros hacemos es no solamente con la normativa, sino qué le está pasando al mercado, te decimos, esto sería lo mejor para hacer en el terreno, ¿no? Y me dice, ¿cuánto? Perdón, esta ya la teníamos. Esas son las preguntas que tenemos por ahorita. Y bueno, lo que quisiera comentarles es, en general, este tipo de productos lo que buscan es, como decimos, darles de principio a fin el tema de qué hacer con su terreno, ¿no? El tema de por dónde sería una estrategia adecuada para poder desarrollar sus terrenos, esperando la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible, ¿no? Hay ocasiones en las que, bueno, va a haber necesidad de tal vez sacar un producto que tenga una expectativa de ingresos más alta, entonces se evalúa la posibilidad de desarrollar un producto más caro, en algún periodo de tiempo más largo, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es evaluar la rentabilidad financiera de esos proyectos para ver si valdría la pena más esperarse, y desarrollar un producto más caro, o bajarle al precio y venderlo más rápido, ¿no? Básicamente esos serían los elementos con los cuales estaríamos brindándoles de información para poder decidir qué desarrollar en sus terrenos, ¿no? Eh, Permítanme un momentito, tenemos otra preguntita. Gracias. Nos dice Damián Domínguez, ¿cuáles consideras que son las zonas o ciudades de mayor demanda de vivienda residencial medio y de lujo en el país? Pues mira, aquí también yo creo que tienes varias cuestiones, ¿no? Definitivamente las ciudades más grandes son las que tienen las demandas más grandes, ¿no? Es decir, pues Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, ¿no? Sin embargo, existen otros mercados en donde están pasando cosas particulares, ¿no? Es decir, son ciudades en las cuales este balance de oferta-demanda que decíamos, ¿no? Pensar tal vez en Ciudad de México, ¿no? Tienes varias condiciones en Ciudad de México. Si es el mercado más grande, es el mercado más caro, es el mercado donde vas a poder brindarlos o sacar los productos más caros de prácticamente no en general de todo el país, pero como ciudad sí, ¿no? Tal vez en Monterrey tenga zonas que tengan precios a los mismos niveles que Ciudad de México o Guadalajara o incluso Cancún o Los Cabos, ¿no? De ciertos productos vacacionales que podrían estar tal vez en una comparativa en niveles similares. Sin embargo, el tema es que hay otras ciudades en las que existen por un lado tal vez menos desarrolladores o una oferta más chica, ¿no? De tal forma de que parte de la oferta a lo mejor no se está atendiendo perdón, parte de la demanda no se está atendiendo por la oferta actual, ¿no? Entonces yo te diría que ciudades donde están pasando cosas importantes, que a veces no las vemos digamos, por este primer circuito de ciudades grandes, pues yo te diría, bueno, definitivamente Querétaro, Mérida, Tijuana, Hermosillo, Mazatlán, digamos, esas como en un segmento de ciudades medias, ¿no? Y definitivamente, pues las ciudades grandes son donde hay mercados muy importantes, donde también hay jugadores muy grandes, ¿no? Que serían, bueno, Puebla, decíamos Guadalajara, Monterrey,
Ciudad de México, y digamos algunas otras ciudades que hasta cierto punto tienen todavía mercados interesantes, ¿no? Yo lo que te podría decir es que prácticamente en todas las ciudades que evaluamos, en todas las ciudades existen nichos de mercado interesantes, ¿no? En donde es interesante entrar, ¿no? Eh, en este momento, digamos, por ciertas circunstancias en cuestiones de normativa en la Ciudad de México, pues sí se vuelve tal vez un poquito más complicado el lograr desarrollar en Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, en Monterrey existen mercados muy, muy fuertes, ¿no? Mercados muy, muy grandes, en donde incluso, pues como bien saben, ¿no? Ciertos productos, pues prácticamente ya no existen en la Ciudad de México, ¿no? Que en general son el tema de vivienda horizontal o casas, ¿no? De tal forma que los mercados de casas de Guadalajara o de Monterrey son mucho más grandes que los mercados de casas de la Ciudad de México, ¿no? Es decir, es un poco porque pues ya no existe ese producto en la Ciudad de México por no haber reserva territorial, ¿no? Sin embargo, pues yo sí te diría que valdría la pena explorar algunas otras ciudades en donde la verdad es que sí están pasando cosas interesantes, ¿no? Que como decíamos, nuevamente nada más para recapitular, yo te diría ciudades grandes, pues bueno, en Ciudad de México a lo mejor ahorita se está un poquito más complicado desarrollar, pero definitivamente es el mercado más grande del país, el mercado con los precios, digamos, a nivel volumen más grandes del país, ¿no? Y Monterrey, Guadalajara, Puebla, como esas ciudades, digamos, del segundo nivel de tamaño de ciudad, bastante interesantes, y en una tercera capa, bueno, pues definitivamente ciudades turísticas como Cancún o la Riviera Maya, Vallarta, Mazatlán, que es en esas turísticas donde están pasando cosas interesantes, ¿no? Y ciudades, digamos, en condiciones más urbanas o de crecimiento urbano más fuerte, pues yo te diría, como decíamos, Querétaro, Hermosillo, Culiacán, también están pasando cosas importantes en Culiacán, déjame pensar, Mérida, Tijuana, ¿no? En estas otras es donde también vemos mercados interesantes, ¿no? Tenemos aquí otra pregunta que dice Hugo Ortiz, ¿qué elementos consideran para definir el potencial del terreno y cuáles para definir el potencial del mercado? Mira, para definir el potencial del terreno, pues yo te diría definitivamente, puede sonar tal vez un poco repetitivo, pero definitivamente la ubicación del terreno va a ser el elemento principal para definir si se encuentra en condiciones de mercados muy calientes, de mercados muy pujantes dentro de las ciudades, no, bueno, en una escala, si se encuentra en una ciudad en la que le está pasando cosas importantes, en otra escala si se encuentra en la zona en la que le están pasando igualmente cosas interesantes, ¿no? Y bueno, igualmente en el tema del terreno, pues definitivamente la normativa de uso va a ser un elemento fundamental para definir si el terreno, es decir, tú puedes tal vez tener ganas o la idea de construir un edificio, ¿no? Sin embargo, tal vez la normativa de uso te va a decir, aquí no se puede hacer edificios, entonces, pues definitivamente esa parte quedaría descartada y tendrías que evaluarlo con otro uso, ¿no? Entonces te diría que en general sería la ubicación y la normativa de uso, ¿no? Y para definir el potencial del mercado, pues ahí sí habría que estar midiendo de qué tamaño es el mercado, ¿no? Es decir, cuántas unidades se están colocando de lo que tú estás pensando desarrollar, en qué precios se están vendiendo, ¿no? Y qué tan pujante está la economía local, ¿no? O sea, podrías pensar que va un poco en el tema de decir ciertas ciudades que, como decíamos en este caso que comentábamos respecto a la pregunta anterior, ciertas ciudades pueden tal vez no ser las más grandes, ¿no? Sin embargo, tal vez ciertas ciudades sí son las más grandes, dándote un ejemplo, ¿no? En el caso de Cancún, probablemente el tamaño de mercado del producto vacacional plus de todo el país, pues el mercado más grande está en Cancún, ¿no? Entonces, ese volumen o que tú te puedas integrar en esa ola, eso podría ser un elemento determinante digamos, de esta parte del potencial del mercado, ¿no? Por el otro lado, si es un mercado muy ofertado, eventualmente esto tal vez no te estaría ayudando tanto, pero es decir, parte importante o el potencial del mercado estaría basado en ese balance entre oferta y demanda, ¿no? Me dice Edgar Carlos Mercado Gómez, tengo una inmobiliaria en Guadalajara desde hace 30 años y nunca nuestros clientes han hecho estudios sobre el terreno del proyecto que quieren desarrollar.
y les ha ido bien. Softec no ha pensado en hacer una alianza con inmobiliarias para que seamos nosotros un medio más de contacto con los desarrolladores. Sí, definitivamente, fíjate que tal cual, o sea, al final del día, digamos que partimos del hecho de que en general eh, parte importante de las personas que construyen pues están vinculadas a negocios, ¿no? De tal forma de que hay veces pues, que el feeling puede ser muy, digamos, puede ser bastante certero, ¿no? Que simplemente el sentir del mercado o el medir esas mediciones, digamos, no metodológicas o no metódicas del mercado puedan ser muy certeras, ¿no? Es decir, en general puedes no hacer, digamos, ningún acercamiento de evaluación, digamos, metodológica de un mercado y que puedas pegarle, ¿no? Sin embargo, en general lo que hemos visto es que también puedes tener circunstancias en las cuales a lo mejor hay terrenos muy francos, ¿no? Terrenos que prácticamente el terreno te va a decir qué hacerle, ¿no? Pues un poquito lo que decíamos de la normativa de uso te permite A, B, C y D, y estás en la zona muy caliente, ¿no? Entonces, pues simplemente, ahora sí que sería casi subirse a esa lógica y a digamos, esa observación muy primaria de abordar el mercado y que te vaya bien, ¿no? Sin embargo, puede haber otros terrenos que la línea sea muy delgadita, ¿no? De que el moverse de un producto a otro pueda hacerte que sea diferente o que sea complicado el poder desarrollarlo, ¿no? Y sobre esta parte que me dices de alianza con inmobiliarias, pues definitivamente yo lo voy a comentar con nuestras diferentes áreas de la oficina para que estemos en contacto con ustedes y podamos darle seguimiento a esta propuesta que nos parece bastante interesante, ¿no? Rafael Macías me dice, en Softec ustedes brindan cursos para aprender acerca de todo lo que estás hablando. Fíjate que no. Tuvimos un proyecto en el cual estábamos pensando hacer este tipo de acercamientos. Yo creo que si nos contactas directamente, pues podemos ver la manera en la que te podamos asesorar un poquito o eventualmente dialogar esta parte de ver si puede también ser algún elemento en el cual podamos desarrollarlo a futuro, ¿no? David Perales me dice, ¿qué tan complicado o burocrático es desarrollar en Quintana Roo, específicamente en Tulum? Mira, la verdad es que yo creo que todos digamos, las ciudades tienen su complicación burocrática para desarrollar. Lo que sabemos específicamente respecto a, digamos, toda esta zona de Cancún, Riviera Maya, bueno, Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Bacalar, Tulum, Acumal, toda esta zona, en general ha habido ocasiones o ha habido momentos en los cuales pues las autoridades han sido bastante permisivas, ¿no? Y se han logrado desarrollar proyectos chicos, grandes, etcétera, ¿no? Y específicamente en Tulum, pues lo que hemos visto en los últimos años es que prácticamente es uno de esos puntos del país en donde la oferta es súper pujante, ¿no? La oferta es muy pujante y la demanda también ha sido bastante interesante, ¿no? Es decir, específicamente ya en esa parte, no podría decírtelo con detalle, pero al observar el universo de proyectos que tienes en Tulum, pues pensaríamos que podría ser tal vez no tan complicado, ¿no? En realidad hay bastantes proyectos que se han desarrollado en los últimos 2 o 3 años en Tulum que podrían ayudarte a pensar que esa podría ser digamos, el escenario burocrático en el cual se encuentra Tulum, ¿no? Y Pedro Rodríguez nos dice, ¿qué tan rentable es que a partir de que sea dueño de un terreno lo venda con un proyecto de mejor uso? Mira, la verdad es que tal cual pueden ser varios los momentos los momentos o los puntos en los cuales ustedes como dueños o como desarrolladores o como socios puedan estar jugando en todo este elemento, ¿no? Normalmente yo te diría que es bastante rentable, ¿no? Es bastante rentable porque lo que tú haces es, tú como propietario del suelo, eh, buscas determinar cuál es el potencial del terreno. Entonces lo que haces o lo que podrías ir haciéndole es sumándole pasos al proyecto, ¿no? O al terreno, ¿no? En el cual partes de que tal vez tienes un terreno en breña, ¿no? El terreno en breña, por darte un ejemplo, lo puedes estar vendiendo tal vez en 20, 30 pesos, 40 pesos metro cuadrado.
¿no? En el momento en el que tú generas digamos que tienes una normativa de uso que te permite tal vez tener un cambio de uso entre tal vez un uso rural o un uso de tal vez una vivienda cada 500 metros a llevarlo a una vivienda tal vez cada 200 metros, por decirte una cosa, en ese momento tú le das un brinco de precio al terreno, ¿no? Cuando tú le haces estudios al terreno para determinar cuáles serían los usos más atractivos, también le das un brinco de precio al terreno, ¿no? Cuando tú le haces un plan maestro y ya tú dices, de este cacho que yo tengo, este pedazo va a ser para una plaza de autoservicio de tal tamaño, esta zona para unas privadas de casas, esta franja para una línea de departamentos, ¿no? En ese momento, aunque tú no lo desarrolles, también le sumas al proyecto, ¿no? Entonces, de tal forma que son hasta cierto punto las inversiones más pequeñas que tú le puedes hacer a un terreno y que te van a dar una rentabilidad muy interesante para en el momento en el que tú lo vendes como terreno o lo vendes como proyecto o vendes fracciones del terreno para el desarrollo de ciertas partes hacia ciertos desarrolladores. Entonces yo te diría, la verdad es que sí es una buena idea. En general, ese es un nicho en el cual, digamos, bastantes de nuestros clientes están trabajando, ¿no? Dice, ¿a quién están dirigidos principalmente sus servicios? ¿Quién es su principal cliente? ¿Desarrollador, dueño de terreno, gobierno? Esto nos lo dice Luis Miguel Romo. Fíjate, Luis Miguel, que en general nosotros podemos entrar en el punto en el que se encuentra el terreno, ¿no? Es decir, lo que sí es un hecho es que hemos estado en todas las posiciones posibles respecto a nuestros clientes, ¿no? Y lo que definitivamente a nosotros nos ha caracterizado es que lo que más nos importa a nosotros es que a ustedes les vaya bien, ¿no? Es decir, en el punto en el que ustedes se encuentren, en ese punto es en la lógica en donde nosotros también vamos a trabajar, ¿no? Nos gusta tener este diálogo con ustedes para precisamente saber cuáles son sus intereses empresariales respecto a este tipo de proyectos o este tipo de terrenos, por decirlo de alguna manera, y que en ese sentido nosotros nos pongamos tal cual en la arista en la cual ustedes están viendo, ¿no? Es decir, tal cual como dices tú, no es lo mismo entrar o asesorar a un desarrollador que lo que está buscando es el negocio de la construcción, ¿no? Que asesorar, como decíamos hace un momentito, lo que nos decía Pedro, que seas el dueño de la tierra, que lo que estás buscando es comercializar la tierra al mayor valor posible, ¿no? Es decir, hemos estado en todos los elementos, o puede ser un grupo de socios, el cuales tiene intereses diferenciados sobre el terreno, ¿no? Entonces, básicamente, en el punto en el cual se encuentra nuestro cliente, que tal cual como dices, ¿no? Puede ser el dueño de la tierra, puede ser el desarrollador, puede ser el comercializador, puede ser, como decíamos, un poquito brokers, ¿no? Puede ser también, en ocasiones, como dices, hemos trabajado con el gobierno, entonces, básicamente en todos los, digamos, las aristas que puede tener el desarrollo de un proyecto inmobiliario, en todas esas podemos estar, ¿no? Y definitivamente el punto en el cual estaríamos o donde los estaríamos asesorando, pues sería buscar el mayor, digamos, beneficio para ustedes en el punto en el cual se encuentren, ¿no? Un poquito en el sentido de, como decíamos, si ustedes son los dueños de la tierra, pues lo que vamos a tratar de hacer con ustedes es darles el escenario más atractivo para que le saquen el mayor jugo a la venta de la tierra, ¿no? Si ustedes son los desarrolladores y ustedes compraron la tierra, bueno, pues entonces de lo que se trata es de que el valor de la tierra pueda ser cubierto razonablemente por el desarrollo de la vivienda, ¿no? El desarrollo del producto terminado, ¿no? Si el producto puede ser un producto en venta o puede ser un producto en renta, ¿no? Entonces también en ese sentido cambian digamos, la posición en la cual podrían estar ustedes como desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Me dice Damián Domínguez, aproximadamente cuánto cuesta realizar un estudio de mejor uso de un terreno y qué factores determinan el valor del terreno. Fíjate también que oscila, ¿no? Oscila dependiendo, digamos, como platicábamos ahorita, tal vez no es lo mismo bueno, definitivamente no es lo mismo tener un terreno de 1000 metros en Reforma que tener tal vez un terreno de 30 hectáreas en las orillas de Hermosillo, ¿no? Entonces,
definitivamente también el costo que nosotros les vamos a estar, digamos, pudiendo dar, va a ser dependiendo de en qué circunstancias se encuentra el terreno, ¿no? Si es un terreno, una reserva muy pequeña con mucha densidad, digamos, eso implica también para nosotros un esfuerzo respecto a, digamos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Un terreno en Querétaro, ¿no? En el cual el terreno está bastante bien ubicado, y puedes desarrollar 50,000 metros construibles, ¿no? Ah, bueno, pues para nosotros eso lo que va a implicar es que tengamos que evaluar el mercado de casa, perdón, el mercado de departamentos, el mercado de oficinas, el mercado de espacios comerciales, tal vez el mercado de hoteles, etcétera, ¿no? Entonces, en función de los alcances que te estemos proponiendo o que tú estés buscando, en función de eso es que te haríamos una cotización. Sin ningún problema, nos podemos poner en contacto contigo para hacerte ya específicamente una propuesta de trabajo y que tengas ya digamos, un número específico de cuál podría ser el valor de un proyecto de estas características, ¿no? Beatriz León nos dice, perdón, me decías, ¿y qué factores determinan el valor del terreno? Bueno, eso básicamente es un poquito lo que comentábamos ahorita, ¿no? Si la normativa de uso es muy permisiva, pues eso de entrada va a tener el terreno un valor mayor, por tener una densidad mayor de, no sé, de un terreno de 5 pisos a un terreno de 10 pisos, a un terreno de 40 pisos, o a un terreno que es meramente horizontal, ¿no? O que es un terreno horizontal en condiciones rurales, o un terreno horizontal en condiciones urbanas, ¿no? Es decir, por un lado va a ser la normativa, pero como bien decíamos, la parte de la normativa no va a ser todo, porque puede ser que tengas este terreno que tenga una normativa muy, muy, muy permisiva, pero que el mercado no te va a absorber eso jamás, ¿no? Entonces, realmente el valor del terreno va a estar en función de tu base de potencial de uso por normativa y la base del mercado, la base de cómo eso que le puedas desarrollar pueda ser absorbido o pueda ser vendido digamos, en un tiempo razonable, ¿no? De tal forma que en general esas dos serían a grandes rasgos las variables que determinan el valor del terreno, ¿no? Me dice esto que comentas va con la plusvalía, que la plusvalía aumenta el valor del terreno. Sí, por supuesto, o sea, al final del día lo que decimos es, si ustedes tienen un terreno, en muchas ocasiones, no en muchas ocasiones, generalmente siempre el valor del terreno va a aumentar, ¿no? Eso es casi un hecho, ¿no? Es decir, si va pasando el tiempo, va aumentando el valor del terreno, ¿no? Sin embargo, el ritmo en el que va aumentando, pues va a depender de lo que le pase a la zona, ¿no? Si es una zona en la cual todo lo que se hace se está colocando y se está vendiendo rápido, pues va a ser un terreno muy, muy atractivo para poder buscarlo, ¿no? Y tal vez sea un momento adecuado para desarrollarlo, ¿no? Sin embargo, tal vez otra zona que apenas empieza a desarrollarse, sea tal vez no, digamos, el ritmo de crecimiento del valor del terreno o la plusvalía que puede estar generando en función del paso del tiempo, pues tal vez no sea tan rápida como una zona en la cual está muy, muy, muy caliente, ¿no? Me dice Jaime González, ¿ustedes apoyan en la evaluación financiera del proyecto que proponen se desarrolle en el terreno evaluado? Sí, fíjate que podemos hacerte algunos escenarios hasta cierto punto de no una profundidad tan fuerte, ¿no? El tema es decir, puedes tener un proyecto, pensando tal vez en proyectos muy complejos, ¿no? Por ponerte un caso, ¿no? Hemos tenido proyectos, otra vez regresando al caso de Reforma, ¿no? Terrenos en Reforma que el mismo terreno tiene un componente de hotel con comercio, con oficinas, ¿no? Entonces, puede ser que en ese sentido el tema de los costos sea demasiado difícil de determinar, ¿no? Es decir, que los costos sean muy, muy, muy específicos y que sí necesites tú tener digamos, ya alguna propuesta de desarrollo de proyecto en el cual tus costos estén ya evaluados en un tema no necesariamente de un primer parámetro, ¿no? Es decir, que sí tengas ya un especialista que te haya hecho una evaluación de costos, ¿no? Que básicamente iría en esos dos grandes rubros, ¿no? Por un lado los ingresos, por otro lado los gastos,
Entonces, toda esta parte de los ingresos es un poco de lo que hemos estado platicando hasta ahorita, ¿no? Y el lado de los costos, pues va derivado de cuánto te va a costar hacerlo, de cuánto te va a costar comercializarlo, etcétera, que puede ser que en ciertos proyectos, con ciertos parámetros digamos, muy primarios, pues sea suficiente para ustedes o que puedan tener un acercamiento financiero el cual sí te podamos brindar, ¿no? Sin embargo, si ya es un proyecto muy complejo, el acercamiento financiero que podríamos ayudarte sería principalmente en el tema de los ingresos, ¿no? En el tema de los costos, ahí tal vez sí habría necesidad de buscar una empresa que te ayude a hacer una evaluación de costos mucho más particular. Si el proyecto hasta cierto punto no tiene una complejidad tan fuerte y podemos abordarlo desde costos paramétricos, pues sí te podemos ayudar en el tema financiero con alguna, digamos, alguna precisión más fuerte, ¿no? Alejandro Díaz nos dice, ¿cuál es el motivo del fuerte crecimiento del precio en propiedades de clase media y residencial nuevas en León, Guanajuato? Pues mira, eh, específicamente el motivo no sabría decírtelo, pero hace muy poquito estamos todavía incluso realizando algunas evaluaciones en León. Entonces, lo que te podría decir es que, bueno, pues hay ciertas zonas en las cuales eh, tienen pocos años que empezaron a desarrollarse proyectos, digamos, verticales o proyectos de mayor valor, ¿no? Que en general eso es lo que hace que hasta cierto punto las zonas se vayan empujando en precios, ¿no? Bueno, definitivamente tiene que ver con el hecho de que al haber una fuerte demanda en ciertas ciudades, que a ciertas ciudades les empieza a ir bien, generalmente empieza a generar que tengas un incremento en los precios, ¿no? En el tema de León, como decíamos, al ser una ciudad muy robusta en el tema industrial, tienes ingresos hasta cierto punto fijos en las familias que te permiten empezar a pensar en productos tal vez más caros, ¿no? Entonces yo pensaría que tal vez por ahí va el tema del incremento en los precios en León específicamente, ¿no? Pedro Rodríguez nos dice, se van generando estadísticas de acuerdo a mejores usos, de acuerdo a zonas. Sí, tal cual, lo que hacemos es que, como les habíamos comentado en algunas otras de nuestras sesiones, lo que hace Soptec es que evalúa el mercado de vivienda prácticamente desde que empezó la empresa, ¿no? Que decimos hace 39 años, ¿no? Tenemos ciudades en las cuales tenemos registros desde hace este periodo, algunas otras 30 años, otras 20 años, algunas que empezamos a monitorear hace menos años, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que tenemos una base estadística sólida que hasta cierto punto es uno de los elementos más sólidos con los que cuenta Soptec para poder determinar el comportamiento digamos, de las ciudades y de las zonas hacia los siguientes años, ¿no? Carlos Gerardo Aguilar nos dice, ¿cómo sugieren entrar a una zona competida por algún giro específico, el cual quiero considerar? Pues mira, en ocasiones tal vez si no tienes algún terreno y piensas entrar en una zona donde hay mucho movimiento, pues puede ser que sí, si te estás metiendo en algún terreno de empresas muy fuertes o muy grandes, pues tal vez sí sea muy difícil entrar a competir contra esas empresas, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues lo ideal tal vez, podrías pensar tal vez en asociarte con alguna empresa muy fuerte o alguna empresa de estas para poder entrar. Si son zonas en las cuales hasta cierto punto las empresas en las cuales se está desarrollando tienen un nivel, digamos, o un tamaño en el cual tú estás compitiendo, pues definitivamente tal vez no sea tan complicado, ¿no? Tal vez sería un poquito a la inversa de lo que hemos estado platicando, ¿no? Lo ideal tal vez sería entonces buscar reservas que estén en condiciones ideales para el desarrollo del producto que estás pensando, ¿no? Y discúlpenos, ya tenemos poquito tiempo. Me dice Damián Domínguez, ¿en qué se diferencia un avalúo comercial realizado por un perito evaluador en comparación del estudio de mejor uso que Soptec realiza? Mira, en general es un poquito lo que comentábamos hace rato de las evaluaciones. Específicamente la evaluación lo que hace es que por ciertos métodos lo que hace es evaluar el valor de la propiedad en función del valor del terreno y el valor de la construcción en caso de que haya una construcción, ¿no? Y esto lo hace, como decíamos, en función de comparables en la zona y ciertos factores que pueden tener para el ajuste de los valores, ¿no? Sin embargo, prácticamente en ningún punto toman en cuenta el valor de los productos
finales comercializables, que es en general lo que hacemos nosotros. Lo que hacemos es decir, al terreno tiene este potencial en esta situación de mercado, ¿no? Es decir, lo que yo te digo es que si esto tiene el terreno como normativa, esto es lo que le puedes desarrollar y que sabemos que se va a vender de manera adecuada por las condiciones del mercado, entonces la evaluación del valor del terreno es esto, ¿no? Esa sería la gran diferencia, que lo que nosotros hacemos está basado en un mercado real y en ritmos y valores de mercado de productos finales, ¿no? Es decir, de los valores y los ritmos en los cuales estás rentando espacios comerciales, viviendas, oficinas, ¿no? Y en cómo estás vendiendo terrenos, unifamiliares, casas, departamentos, etcétera, ¿no? Si tienes un inmueble ya construido, probablemente la opción más adecuada sería el desarrollo de una evaluación a partir de un perito, ¿no? En el cual, pues lo que haría sería evaluar el estado del inmueble a nivel constructivo y el valor del terreno, y de tal forma que tendrías un valor bastante razonable para poder comercializar un inmueble en un valor interesante, ¿no? Si lo que tienes es un terreno en el cual quieres venderlo y quieres una opinión respecto a cuál podría ser el valor del terreno en función del potencial de mercado que tiene, el mejor producto que podrías estar buscando sería un producto como el que les estamos comentando. Como decía, teníamos ya un momentito muy, muy rápido para concluir la presentación que teníamos con ustedes. Por último, queremos invitarlos el jueves 5 de diciembre al seminario Softec que estaremos realizando en el Hotel Hilton en Santa Fe. En esta semana son las últimas semanas que tenemos el 10% de descuento y cualquier cosa que necesiten estamos a sus órdenes. Hasta luego.